Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que crean en él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. ¿Qué es la cruz? Desde el punto de vista histórico, ciertamente un elemento negativo, un instrumento ignominioso de castigo, tortura y muerte de los romanos, reservado a los peores criminales, subversivos al poder imperial. Un signo escandaloso de dolor que causa verdadero horror a la sensibilidad humana, siempre más proclive al placer y al gozo. Para muchos, el objeto central de la predicación de la Iglesia, predicación que consideran obsoleta y caduca, basada en la renuncia, la ascesis, la mortificación, la abnegación, el masoquismo y una negación de la alegría de vivir. ¿Por qué entonces dedicar una fiesta litúrgica a predicar sobre la cruz, más aún a exaltar la cruz? Ya San Pablo se hacía cargo de todas estas objeciones contra la cruz cuando expresaba: mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. La cruz es humanamente considerada el colmo del absurdo y de lo incomprensible. Que el Hijo Eterno de Dios haya tenido que rebajarse a tal grado de abandono y despojo es algo que nos supera. Sin embargo, en medio de tanto absurdo y tanto dolor, la fe nos hace vislumbrar la expresión de un misterio que nos supera aún mucho más, el misterio del amor de Dios por nosotros. Las lecturas de hoy nos dan la clave precisamente de lectura e interpretación de esta fiesta. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El misterio de la cruz es entonces el misterio de un Dios que se hace cargo de la mordedura amarga, venenosa y mortal del dolor y del sufrimiento en la vida humana, y se hace cargo no borrando de un plumazo estas realidades de nuestro mundo, porque para hacerlo debería anular la libertad humana que Dios respeta siempre de modo infinito, sino que asume estas lacras cambiando su contenido. La cruz se transforma entonces en signo e instrumento de gloria, porque la cruz significa a la vez sufrimiento y el trofeo del mismo Dios. El sufrimiento porque en ella sufrió una muerte voluntaria, el trofeo porque en ella quedó herido de muerte el demonio y con él fue vencida la muerte, nos dice hermosamente San Andrés de Creta. La cruz ya no es entonces callejón sin salida, signo de muerte, sino camino de la gloria, instrumento de esa transformación maravillosa que es y que será en plenitud la resurrección. Si los israelitas miraban la serpiente de bronce hecha por Moisés y quedaban curados, mucho más aún nosotros podemos tener la seguridad de que si miramos con fe, es decir, si creemos en Jesucristo, seremos salvados.
Creer o no creer, esa es la cuestión. Creer implica rechazar los criterios del mundo, los criterios y comportamientos materialistas que consideran el dinero como la aspiración suprema de la vida, el placer ante todo, el propio interés por encima del bien común. Creer implica gloriarse de Cristo y de su salvación tal y como Él la ha llevado a cabo, obedeciendo al Padre, movidos por el Espíritu Santo. De modo sublime lo expresa San Pablo: en cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual yo soy para el mundo un crucificado y el mundo un crucificado para mí. La fiesta de hoy nos permite reconsiderar una dimensión central de nuestra fe. Somos discípulos de un crucificado que nos ha invitado a seguirlo por este mismo camino. El que quiera seguirme, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero este crucificado ha cambiado la cruz de signo de muerte y derrota en signo de triunfo, gloria y resurrección. La cruz del Señor nos habla justamente de que lo definitivo no es la muerte, sino la vida eterna. No el sufrimiento, sino el gozo sin fin en la patria de los benditos. Ya sabemos que no hay Cristo que no tenga cruz, pero esta fiesta nos recuerda que no hay cruz en la que no esté Cristo, para darnos su amor, su luz y su fuerza, para luchar hasta el fin y vencer. La cruz se transforma así no en el gran problema de nuestra vida, sino por el contrario, en el punto donde todos nuestros problemas, dramas existenciales, tensiones profundas y conflictos no resueltos encuentran una respuesta y una solución, porque en realidad también en esto el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio de Jesucristo. Pues Cristo, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Toda otra verdad encuentra en Cristo su fuente y su corona, nos enseña hermosamente el Concilio en la Gaudium et Spes. La fiesta de hoy nos invita a mirar la cruz no como nuestra única esperanza. En ella son vencidas con suprema fuerza nuestras debilidades. Nosotros, pobres y pecadores, tenemos que soportar día a día el dolor de nuestra propia infidelidad. Podemos rehacernos en la contemplación de la cruz, árbol glorioso, benditos clavos que llevan tan dulce carga. Por eso la gloria de Jesús se revela como nunca en la cruz, porque allí se manifiesta la plenitud del amor de Dios. Cristo se eleva hoy ante nuestros ojos para que ellos sean curados. Dejémonos contagiar por el amor de la cruz, y allí podremos intuir la gloria. Allí descubriremos el valor salvífico infinito de nuestros sufrimientos, y allí podremos ofrecer cada día al Padre nuestras angustias y tristezas, para que sean transformados en gozos y esperanzas para todos los hombres. La cruz nos enseña a leer en el misterio del propio pecado las huellas del amor de Dios y de su perdón, en las heridas que permanentemente provocan el mal, el odio, la explotación, las envidias e injusticias, lacras que Cristo resucitado puede y quiere transformar, como hizo con sus llagas santas y gloriosas. Desde la cruz todo se ilumina y puede ser sanado, porque Él la llevó por primera vez sin alardear de su categoría de Dios, sino anonadándose, haciendo esclavo y pasando por uno de tantos, actuando como un hombre cualquiera y soportando la amargura de la peor de las muertes. Ha sido exaltado por Dios y ha recibido el nombre que está sobre todo nombre, y ante el cual se arrodilla el cielo, la tierra y el infierno, proclamando su señorío universal, Jesucristo, para gloria del Padre. La cruz pone las cosas en su lugar. En un árbol hacia el que Eva extendió sus manos en el paraíso, tuvo origen la muerte, y en este árbol de la cruz resurge la vida. En aquel árbol Satanás venció al hombre, pero en este árbol el Hijo de Dios, hecho hombre, venció definitivamente a Satanás. Esta cruz gloriosa nos acompaña siempre, desde antes de nacer y en el bautismo, hasta la muerte y en nuestra sepultura. Con sus signos se nos bendice siempre,
Benditos nosotros si descubrimos en ella la revelación de nuestro destino de gloria, porque el triunfo de Cristo es ya nuestra victoria, y así nuestro futuro está lleno de luz, esa luz de resurrección que siempre envuelve a la cruz de los cristianos y que hará resplandecer en el cielo el signo de la cruz el día en que Cristo venga a juzgarnos. Abracémosla ahora con amor para acercarnos con confianza en aquel día y digamos, cantemos con profunda fe: oh cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. Dulces clavos, dulce árbol, donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Amén.